Hola comunautas, estás en De Camino al Cole, un podcast de Cumubox para darte las mejores ideas de tu próxima clase, con entrevistas a docentes y los mejores consejos para hacer mejores tus clases. Con Laura Caldas, ¿preparados para revolucionar tu aula? ¡Comenzamos! Bienvenidos y bienvenidas un día más al podcast de Cumubox de Camino al Cole. Mi nombre es Laura y soy una de las cofundadoras de Kumu, una plataforma en la que te tienes que apuntar. Si no sabíais quiénes éramos, por favor apúntate, que somos una comunidad de profes maravillosos y tenemos un montón de cursos, recursos y no somos nada sin ti. Así que si ya estás apuntado a Cumubox, gracias, te lo agradezco un montón. Y si no, corre, que somos lo mejor que te vas a encontrar a día de hoy. Vamos a hablar de un tema bastante importante, que es la estructura de las clases y de las sesiones. Hoy os voy a contar muy rápidamente, en 10 minutos, cómo estructuro yo mis clases. La estructura de las clases es otra ciencia que no es una ciencia exacta, pero el tema de la constancia y el tema de, no sé hablar, uniformidad por el centro, creo que en nuestro cole ha funcionado súper bien. ¿A qué me refiero yo con esa constancia y todo uniforme? Mi centro, todos los profes, se espera, que luego que todos lo hagan o no es otra cosa, se espera que empiecen la clase de la misma manera, ¿vale? Entonces, cada vez que entran en clase está la set activity, S-E-T. ¿Y qué significa? Pues que el profe o la profe pone una actividad en la pizarra, que son los típicos haz ahora, do now, un starter, no sé cómo se llaman, cada sitio lo llaman de una manera. Pues es una actividad muy cortita, lo hablábamos con Ana, que no sé si habrá salido ya el podcast de Ana, ¿no? Lo hablábamos con Ana, de L con Ole, de que estos starters, estas actividades de iniciación, nos ayudan a que empiecen a trabajar mientras que nosotros nos seguimos organizando. En mi centro, por ejemplo, es obligatorio estar en la puerta. Entonces, cuando estás en la puerta recibiéndoles y asegurándote que entren en clase, una vez que entran, tienen todo el material que necesitan, más la actividad que tienen que estar haciendo. Entonces, a ti no te tienen que estar pidiendo ayuda, debe ser una actividad que sea de manera independiente para que puedan hacerla y tú no tengas que estar pendiente durante los 10 minutos antes de la clase. Y durante esos 10 minutos de la sesión, mis sesiones son 10 horas, una hora. Durante esos 10 minutos de la hora, tú tienes tiempo a decirles, a saludarles en la puerta. Tienes tiempo a pasar lista, que es súper importante. Y tienes tiempo, sobre todo, a ver que tienes todo preparado para empezar la clase. Entonces, la primera actividad que se hace en mi centro, que debe ser así para todas las clases y para estructurar una sesión de una hora, es la set activity, que es SET, silencio, equipo y tarea. Lo del silencio ya es un poco subjetivo porque depende del profesor. A lo mejor hay gente que quiere hacerlo en grupos o hay gente que quiere hacerlo de otra manera. Pero lo ideal sería que hicieran la actividad en silencio, concentrados y se pongan ya en el modo de empezar la clase, porque si vienen corriendo de otro lado, pues al final vienen distraídos, que al final es una cosa súper subjetiva, ¿no? Dependiendo del humor de que venga cada alumno o alumna, podemos tratarlo de una manera u otra. Estas actividades las tenemos. Puede ser un pequeño quiz de vocabulario que hayan aprendido, puede ser algo de la clase anterior y puede ser otra cosa que a mí me gusta muchísimo, que es una tabla, ¿vale? Es una tabla que debería hacer yo un curso para Kumu de diferentes, de diferenciación de multinivel. Es una tabla y en cada recuadrito de la tabla tenemos una pregunta o un tema, ¿no? Y cada cuadrito tendrá un color. El color azul, por ejemplo, serán cosas del día anterior. El color verde serán cosas que hemos aprendido hace 2 semanas. El color rojo son cosas que hemos aprendido hace un mes. Y el color rosa son cosas que hemos aprendido el trimestre anterior. Entonces pueden elegir diferentes cuadrados y van contestando a las diferentes preguntas de los cuadraditos. ¿Por qué es buena esta actividad? Primero todo, es ideal porque ellos seleccionan el nivel con el que quieren trabajar. Entonces no se sienten desmotivados y están más concentrados en el trabajo que están haciendo, ¿no? Porque no dicen, esto es muy difícil. No, yo he elegido esta pregunta porque sé la respuesta. Otra cosa que es súper buena, y lo hablábamos con Migue en el podcast que tuvimos al principio del año, es que les permite utilizar, recordar contenidos del tema anterior que podemos poner en contexto para el tema actual con el que estemos trabajando. Así que sí, esa es una de las actividades súper esenciales que tenemos dentro del aula. Luego tenemos los 10 minutos y luego ya
empezaremos con la estructura de la clase que queramos utilizar, ¿vale? Esto ya depende de tu asignatura, depende de las edades, puedes hacer pequeños bloques de actividades de 10 minutos, de 5, dependiendo del grupo también. Yo muchas veces en clases de idiomas, pues como sería yo, intentaría hacer el vocabulario, luego aplicaría ese vocabulario a lo mejor a una lectura, esa lectura también haría una parte que sería oral y luego muchas veces lo que termino es con una acción escrita, porque sí que hace es como resumir todo lo que hemos aprendido en la clase y el producto final sería pues un párrafo, una frase o algo oral o sería el poder decir una serie de palabras. Entonces luego durante la clase la estructura que tú quieras hacer depende de ti, porque son muchos, ¿vale? Pero yo creo que la estructura principal de actividad de calentamiento, contenido principal y actividad de salida es súper importante. ¿Qué es la actividad de salida? Los exit tickets. Los exit tickets son cosas que suenan súper fancy de la vida, ¿no? Son como súper modernos estos exit tickets. Pero es básicamente una pequeña actividad de autoevaluación o de evaluación al docente que hacen al final de la clase. Y son súper apañados. ¿Por qué? Porque nos permiten ver cómo lo han hecho, nos permiten ver cómo estamos en nivel de contenido y luego a ti te permite corregir y te permite ver quién está haciendo cosas y quién no. Creo que el siguiente podcast lo vamos a hacer de ideas de exit tickets y creo que va a quedar muy chulo. Entonces, los exit tickets pueden ser por escrito o pueden ser de manera visual o puede ser un producto final o incluso que hagan la fila y te digan una palabra al salir. ¿Esto que nos ayuda? Nos ayuda a consolidar el conocimiento, nos ayuda a terminar la clase y decir, ¿se han enterado de lo que han dicho? No, sí, ¿qué tengo que hacer? Tengo que repasar otra vez lo mismo, tengo que hacer que la actividad de calentamiento repase un tema que no han entendido y así seguiríamos el ciclo constantemente. Terminamos con nuestro exit ticket y dependiendo del resultado que tengamos al final de la clase o al final de la sesión, es cuando ya planteamos qué actividad de calentamiento voy a hacer para la siguiente clase. Imaginaros, yo tengo que enseñar cómo describir ropa en clase de español, ¿no? Y hacemos muchas veces aquí en Reino Unido, hacemos el tema del uniforme. Tengo que describir el uniforme. ¿Cómo lo voy a describir? Pues adjetivo, nombre y género tienen que concordar con el nombre. Es decir, pantalones azules, camiseta rosa o roja, que eso sí que cambia. Camisetas rojas, calcetín azul, calcetines azules. Pues eso, si yo veo que los alumnos y alumnas están un poco colgando con el tema de que el nombre y el adjetivo tienen que concordar, pues la siguiente actividad, para empezar, la voy a hacer de eso. Y me voy a centrar exclusivamente en eso. A lo mejor tengo que enseñarles cómo hacer los colores singular, plural, masculino y femenino, o a lo mejor les tengo que enseñar a que identifiquen lo que es un masculino, lo que es un femenino, cuándo es singular y cuándo es plural. Este es un ejemplo muy básico, pero es que es el error que más cometen mis alumnos. El tema de al ser británicos, que no existe ese concepto de eso, pues de masculino, femenino, singular, plural, pues es una cosa que no, que les cuesta un montón. Y luego otra idea también que podemos hacer en medio de las clases es los brain breaks. Creo que el N vino hace mucho tiempo, la primera temporada, a hablar de... No, el N no vino a hablar de eso, pero creo que en Kumu hay un vídeo. Sí, en Kumu tenéis un vídeo sobre los brain breaks. El N vino a hablar de emprendimiento, que es básicamente diferentes actividades durante la sesión que ayuden un poco a desconectar. Y creo que también ayuda mucho con alumnos y alumnas que tengan algún tipo de necesidad, porque hay niños y niñas que lo ves, y supongo que en primaria lo veréis más, pero en secundaria se sigue viendo un montón. Son estos niños y niñas que necesitan moverse, necesitan levantarse. Entonces podéis hacer actividades todos y todas juntas, o podéis hacer actividades que simplemente hagas alumno, pues que sea tu ayudante, que reparta los diccionarios, que reparta las gomas de borrar, que reparta los bolis, lo que queráis. Intentar, si no hay un alumno específico, podéis hacer diferentes actividades como levantarse cuando la palabra sea femenino, sentarse cuando sea masculino, lanzar bolitas de papel. Hay varias actividades que también podemos hacer si queréis un pequeño podcast sobre ello, pero cuando identifiquéis a un alumno o una alumna, es súper importante que lo utilicéis para los brain breaks y para hacer estas cosas, porque
luego la clase va a fluir muchísimo mejor. Porque ese alumno o esa alumna que necesita levantarse, a lo mejor te la lía, porque hay altas posibilidades de que después de estar sentado una hora entera contigo te la líe, ya sea a mitad de la clase, ya sea al final, dependiendo de cómo esté el alumno o la alumna en ese momento. Así que pequeñas ideas. La actividad de set, la actividad de iniciación, silencio, equipo, tarea. El silencio lo podéis utilizar como queráis. El contenido principal, que hay que, sobre todo hay que avanzar con una estructura y un refuerzo positivo. Lo que hagamos tiene que tener una secuenciación. Y luego, por último, terminar positivos con la clase. Yo hay muchas veces que les doy las gracias. Les digo, gracias por hoy, os habéis portado súper bien, hoy ha tenido muy buen día, y luego consolidando el contenido que han aprendido. Y otra cosa que os decía la semana pasada con el tema de la gestión de aula, de mi clase no se van si no se han quedado detrás de la silla tranquilitos y han recogido las cosas que hay en el suelo o en las mesas. Eso es esencial, porque yo no voy a empezar mi siguiente clase hecha un churro porque tú no hayas cuidado del material y las cosas que tengamos en clase. Eso es algo súper esencial y es algo que yo me costó mucho y me acuerdo que al principio de mis años de ser profe recogía más papeles que preparaba PowerPoints, porque además me tocó en un centro de difícil desempeño, de estos muy difícil desempeño, y tenía las clases hechas un cuadro, que cada vez que terminaban les dejaba irse unos minutos antes, porque es que recogía papeles y recogía bolis y me rompían cosas. Eso ya no lo hago nunca, y se lo digo a mis compañeras, tú no estás aquí para recoger los papeles ni organizar los diccionarios que han estado utilizando ellos. Tú estás aquí para facilitar y para recordarles que los diccionarios van ordenaditos en la estantería de atrás. Eso es todo lo que tenemos que hacer en nuestro trabajo. Así que esa es otra cosa súper importante. Terminar la clase limpitos, con una estructura maja y nuestro exit ticket y para casa todos y tan contentos. Así que nada, espero que os haya gustado este. Este ha sido un podcast bastante reflexivo de la vida, de los set activity y de todo. Si queréis aprender más sobre estos temas, decídmelo. El podcast de la semana que viene creo que lo voy a grabar ahora mismo y voy a haceros uno de exit ticket con diferentes ideas sencillas y fáciles. Aparte que en Kumubox tenéis un ebook de exit tickets, tenéis materiales míos, tenéis un montón de cosas que os van a ayudar seguro. Así que nada, corazones, recordar que todo esto es gracias a Kumu, una plataforma en la que tenéis cursos, formación y que os tenéis que apuntar porque os va a solucionar la vida y vuestra vida va a ser más sencilla, vas a tener más tiempo para ti y vas a ser más feliz, que es lo importante. Así que nada, corazones, nos vemos la semana que viene con otro podcast. Y el jueves, os veo el jueves con más podcast. Adiós.